Gloria a Dios. Dice Proverbios 22:17. Inclina tu oído y oye las palabras de los sabios y aplica tu corazón a mi sabiduría. Porque es cosa deliciosa si la guardares dentro de ti. Si juntamente se afirmaren sobre ella, dice, tus labios, tu hablar, que es lo que quiere decir, para que tu confianza sea en Jehová. Te las has hecho saber hoy a ti también. No te he escrito 3 veces en consejo y en ciencia para hacerte saber la certidumbre de las palabras de verdad, a fin de que vuelvas a llevar palabras de verdad a los que te enviaron. No robes al pobre porque es pobre, ni quebrantes la puerta al afligido, porque Jehová juzgará la causa de ellos y despojará el alma de aquellos que los despojaren. No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. No sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. No seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiadores de deudas, si no tuvieres para pagar. ¿Por qué han de quitar tu cama de debajo de ti? No traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? ¿Has visto un hombre trabajador? Delante de los reyes estos hombres trabajadores están. No estarán delante de los de baja condición. Te doy gracias, Padre, porque tu palabra es maravillosa. Instrúyenos, enséñanos, muéstranos las palabras y los secretos escondidos de los sabios para alimentar nuestra mente, nuestro corazón y cambiar nuestra conducta, para que nosotros podamos ser también, Señor, llamados hijos de Dios en toda nuestra manera de comportarnos y nuestra manera de vivir, aún delante de tus ojos, nuestros corazones y nuestros pensamientos están abiertos para la gloria de tu nombre. Te doy gracias por tu misericordia de ponernos en esta noche aquí en tu casa, de estar aquí, Señor, para rendirnos a tu voz. Tu palabra es la que cambia y la que hace la obra en cada corazón. La pongo en tus manos, cada corazón en esta noche. Seas tú quien transformes, quien cambies, quien enderece los pensamientos, porque yo nada puedo hacer. Tu Espíritu es el que hará la obra. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Y el día de hoy vamos a comenzar con estas conferencias. Mañana vamos a continuar. Traigan un amigo, inviten a alguien, pásenlo por las redes, es importante. Estos temas casi no los toco porque es necesario que haya un motivo. Segundo, que haya disposición del pueblo y colaboración. Vamos a estar avisando por las redes porque es necesario, hermano. Hay mucha violencia dentro de las familias. Y nosotros somos portadores de paz, somos portadores de la bendición de Dios. Y si hay algo de repente en nosotros que también está torcido, pues la palabra de Dios la va a enderezar. Y quiero que tomen anotaciones, traigan un cuadernillo, un lapicero, porque esto les va a servir mucho a ustedes, como también me ha servido a mí, y para poder dar consejería a varios amigos, hermanos y personas que nos preguntan cómo hacer en casos como los que vamos a ver en estos días. ¿Qué es la violencia? Podemos interpretar, pues nosotros, que es un golpe, una amenaza, un insulto, un maltrato, todo aquello que de repente hace daño, ¿no es cierto? ¿No? Todo lo que hace daño a la otra persona, todo lo que afecta de una manera psicológica, física, espiritual, todo aquello que hace daño, que transgrede, que rompe los límites de lo permitido, de lo bueno, eso es violentar, eso es pasar nuestra posición y de otras también, pasar su posición en contra nuestra. Entonces la violencia es una acción
acción o un efecto que causa de una manera deliberada y se hace con fuerza. Y se hace también con un sentido de poder, de autoridad para destruir a otra persona. Toda violencia nace en el odio. Toda violencia nace en la falta de educación y en la falta de cultura. En la falta de información, la violencia nace también en los recuerdos pasados, en las cosas no perdonadas o no resueltas. Todo lo que queda como algo ahí, un pabilo sin saldar o sin un tema no tocado, un tema que se ha pasado por años y no se ha subsanado. Con el tiempo crea raíces de amargura y esto en algún momento explota, provocado por un acto violento, por un desprecio, por una palabra. Entonces la persona que está con esa herida no sanada, con un corazón quebrado, con una relación rota, en algún momento va a aflorar. Y eso mismo hace que esa persona realice o haga o exprese o cause un acto de agresión. Este acto de agresión, como lo hemos hablado, puede ser física, puede ser a través de golpes, empujones, patadas, fracturas, torturas o disparos. ¿No? A veces, no, a mí qué va a pasar eso. No estoy hablando de tu caso, eso no sucede aquí. Pero nosotros somos agentes de paz. Nosotros somos portadores de luz. ¿Cuántos lo son? Nosotros no somos portadores de tinieblas. Nosotros somos libres o no. Dile que está a tu lado, eres libre, ¿no es cierto? Ya. Entonces, como somos libres, estamos recibiendo ahora luz de Dios, conocimiento del Señor a través de su palabra, para que nosotros transmitamos luz. Dice la palabra, ¿qué dice? La luz en las tinieblas resplandece. Tú no vas a brillar verdaderamente como debe ser, a menos que te metas en lugares de tinieblas y oscuridad. No digo que te vas a ir al mundo, a meterte a las discotecas, ni a los sódomos, ni tampoco a los lugares de perdición, sino que digo donde hay tinieblas. ¿Qué son las tinieblas? Donde hay angustia, donde hay dolor, donde hay confusión, donde hay odio, donde hay rencor. Nosotros somos luz en medio de esas tinieblas. Nosotros somos agentes de paz, de gozo, de conciliación, de alegría, de esperanza, de restauración. Somos todo lo contrario a los agentes que viven en lo que es las tinieblas. Por eso dice, la luz en las tinieblas resplandece. Ahorita aquí todos somos luz. Acá no hay ninguno que diga, ay hermana, yo estoy amargado y todo eso. No, ya el Cristo ha quitado y ha sanado nuestras heridas. Somos luz, tenemos paz. Entre nosotros no hay por qué decirnos, ay, aquí quién estará mal para predicarle. Acá todos no es que seamos perfectos, pero tenemos la luz de Dios. Nuestra luz va a brillar en medio primeramente de nuestra casa y de las personas que nos rodean y con las cuales estamos constantemente en contacto. Cuando tú ves un acto de ira en las personas que están a tu lado, tú vas a resplandecer. Inmediatamente tu luz tiene que resplandecer. Cuando tú ves a alguien que está peleándose con su esposo o discutiendo entre hermanos, tú tienes que brillar inmediatamente, porque eso es lo que tú estás llamado. Si ves a alguien que está hablando, murmurando, criticando, tú tienes inmediatamente que apagar esas tinieblas con tu luz. Perdónense, miren, comprendan, de repente no sabía. Entonces nosotros con nuestras palabras somos los que vamos a ser portadores de luz. ¿Qué hacemos nosotros? Apagamos las iras, porque en nuestro entorno no puede haber violencia. Nosotros no generamos violencia. Pero dice el mundo, dice la palabra, que el mundo nos odiará por la luz que nosotros irradiamos. Nosotros irradiamos una luz que causa envidia, ira, cólera. El diablo odia a los hijos de Dios, porque la luz que somos nosotros estorba sus obras, estorba todo lo que ellos quieren hacer y dañar los corazones de los demás. Por eso en nosotros no puede ni debe haber acciones de violencia. Ay, hermana, pero me molesté con mi hijo, me molesté con mi esposo, le hablé fuerte, le dije su vida.
Le dije su vida a mi padre, a mi madre, pero después le pediste perdón. Se llegaron a entender, o sea, pueden haber discusiones. Toda discusión no es una ira. Yo discuto, discutir es poner dos pensamientos en confrontación. Eso es discutir. Pelear es otra cosa. Es otro nivel, es un nivel más ya de no entendimiento, donde hay una mente enceguecida. Yo lo que estamos leyendo aquí, inclina tu oído y oye las palabras de los sabios, porque el que escucha a los sabios, sabio será. Inclina tu oído, presta atención. Es decir, antes de que tú hables, opines o digas algo, ¿qué tienes que hacer primero? ¿Qué dice allí? Inclina tu oído. Para inclinar yo mi oído, primeramente, me tengo que agachar. Es decir, hay una acción de humildad, una acción de hablar, me voy a callar, te voy a escuchar. En la psicología hay una área que se llama escucha activa. Lo que es la terapia psicológica se llama una de ellas es la escucha activa, donde el terapista o terapeuta o psicólogo se sienta con la persona y le dice, cuéntame qué es lo que te preocupa. Y esa persona comienza a hablar y hablar y hablar porque se siente confianza. Primero porque el terapista no lo conoce. Segundo porque sabe que tiene que atender porque le está pagando. Tercero porque necesita ayuda. Entonces habla y cuenta y el terapeuta tiene que escucharlo para poder entenderlo y después va tomando notas, va sacando conclusiones, va apuntando las partes más importantes. De repente habla de golpes, habla de no me escuchó y palabras de repente claves que luego cuando él termine de hablar, ahora ya te escuché, ahora déjame hablar. Porque el consultante dice, ya le conté, ahora ¿qué opina usted de mi caso? Entonces, es importante que nosotros entendamos que como cristianos, esto está escrito en la palabra. No es que apliquemos terapia. Esto está antes de que existieran las ciencias o la psicología, antes de que existiera esto ya estaba escrito, porque esto es de sabios. Esto es de sabios, el inclinar el oído, y esto lo hace aquellos que tienen estima por el que están escuchando. Dice, inclina tu oído y oye las palabras de los sabios y aplica tu corazón a mi sabiduría. Ahora Dios te dice, sabes que tú puedes escuchar a los demás, pero antes de escuchar a los demás, para que tú puedas escuchar a los demás, porque ellos van a cargarte con todas sus tinieblas, con todos los dardos que el diablo le pone a ellos, primeramente tienes que escucharme a mí y recibir la sabiduría de Dios. Pero antes nosotros tenemos que hablar también a Dios. Y Dios tiene esa capacidad de escucharnos. Y tú puedes pasar 2, 3 horas hablando con Dios y Dios no se cansa, ni tampoco te cobra por escucharte. Pero Él está dispuesto siempre a escucharnos. Y esa paciencia que Él tiene con nosotros tenemos que aplicarlo también, porque eso es de sabios. Cuando nosotros sabemos escuchar, es el primer paso para evitar la violencia. Cuando tú no escuchas a la otra persona se siente agredida, se siente despreciada, se siente que no vale, tú no me escuchas, a ti no te interesa mi dolor, o simplemente se queda callado, mudo, hermético, de una manera enceguecida. Yo he visto personas que le preguntan, ¿pero qué te pasa? ¿Pero qué sucedió? Se vuelven, hermanos, en una caparazón de insensibilidad, de silencio, que hasta se siente hasta satánico ese silencio. Porque tú le hablas, hasta le puedes empujar, le puedes dar de cachetadas, no habla. Entra como un estado de inconsciencia por el odio albergado adentro, porque dice, no me escuchas, y se queda así, mudo. Te voy a castigar con mi silencio, porque no me quisiste escuchar. Y eso, hermanos, es una enfermedad, ese es un trauma, y eso hay que tratarlo, no con un psicólogo. Hay que buscar la presencia de Dios para que Dios trate con ese corazón y romper esas cadenas. Por eso lo más importante en el cristiano es saber escuchar, y saber escuchar también a Dios para que nos alimentemos con esa
esas palabras para evitar así la violencia. ¿Cómo evitamos la violencia? Aprendiendo a escuchar. ¿Cuántos se lo entendieron? Sí. ¿Amén? ¿Quieren evitar la violencia con sus hijos? Déjenle que les cuente. ¿Quieren evitar la violencia entre matrimonio? Escucha a tu esposo. Si está molesto, está hablando, está indignado, está indignada, escúchalo. Te pasa algo, quiero escucharte, cuéntame, ¿qué te está pasando? Estoy aquí, soy tu esposo, soy tu esposa, te aprecio, ¿qué te ha sucedido? Dímelo, yo te quiero ayudar, te voy a defender. Entonces esa persona abre su corazón. Tienes que brindarle seguridad y tienes que brindarle amistad y amor para que esa persona pueda hablar, porque si no, no te va a hablar. Al no hacer esto, aumentamos en su corazón ira, contienda, y de allí nace la violencia dentro de las familias. ¿Cuántos dan gracias al Señor por esto? Dale palmas y alabanzas al Señor. Cuando las personas no encuentran, que ahí comienza, cuando el corazón de la persona que se supone que debe escuchar debe ser una persona saludable, porque el que escucha tiene que ser una persona sana. Porque si yo como madre quiero escuchar a mi hijo, o como esposa quiero escuchar a mi esposo, tengo que tener salud espiritual. Porque si yo, teniendo un corazón amargado, digo, ya, cuéntame lo que pasó, hermana Laura, cuéntame. Entonces vengo con esa actitud, la hermana Laura no me va a contar nada. O me va a contar, bueno, hermana, pasó por encimita, pero no me va a contar todo. Entonces, para yo poder entender a la otra persona, yo tengo que ser una persona saludable. Entender que la otra persona, tengo que prepararme para lo que viene, pero tengo que brindarle la oportunidad, porque la violencia nace como un efecto, o mejor dicho, es el efecto de los maltratos, de la indiferencia. Y como les digo, hay violencia física, como los golpes que hemos hablado, y hay violencia psicológica, como son los actos de expresión. Ahora, cuando nosotros nos comunicamos, usamos las palabras, ¿no es cierto? Usamos frases, usamos órdenes, o damos de repente una idea, transmitimos un mensaje, pero muchas veces nuestro mensaje no va acorde con el código. ¿Cuáles son los códigos de la comunicación? Son las expresiones físicas, faciales, el tono de voz, entonces, y la postura del cuerpo. Y a mí me interesa lo que tú tienes en tu mente. Tengo la disposición, tengo el cuerpo que está hablando, que me interesa y tengo deseo de escucharlo. Esa persona no te va a hablar. A ver, siéntate, mira, entiendes lo que está pasando. Estoy utilizando el mensaje, el código, la voz, el tono correcto. Pero por dentro yo tengo que estar saludable, porque lo que me va a decir puede herirme, puede ser algo muy doloroso, pero tengo que para eso tener comunión con Dios. Por eso les digo que es importante que nosotros aprendamos y nos demos cuenta que somos luz y que tenemos el Espíritu de Dios. Por eso cualquiera no puede dar un consejo, cualquiera no puede escuchar el consejo de cualquiera, hermanos. Porque la persona que es saludable va a dar un mensaje y un consejo saludable. Pero la persona que está lastimada, enferma, por decir a una hermana o hermano, le robaron, le estafaron, y viene una hermanita, ¿sabes qué, hermano? Quiero contarte, cuéntame, hermana, ¿qué pasó? Me estafaron. Y le revive el pensamiento de lo que ella también le hicieron. Esos son terribles, hay que denunciarlo, tienes que denunciar. Le pongo más ira, le meto más leña al fuego, y esa persona que tiene una situación que puede solucionarse, le hago el problema más grande y la violento. Le lleno de situaciones que pueden causarle una situación peor a la que ha venido. Por eso dice la palabra de Dios que hay que escuchar a gente sabia, gente que tenga el alma sana, gente que tenga la experiencia para poder dar un consejo. Por eso dice que no todos pueden dar un consejo, y aún la violencia psicológica puede ofender, humillar, asustar, crear un sentido de culpa. ¿Cómo se te ocurre? Tú eres así, así. Y puedo disminuir más su valor de esa persona. Eso también es violencia. ¿Cómo te has dejado? Tú eres un quedado, una quedada, podemos decir así, ¿no? Por no ofender o utilizar otras palabras para que me entiendan. Y la persona que no es sana da malos consejos. Y eso también es violencia, hermanos.
Dice también, mira, según la ONU, estaba leyendo que se constituye maltrato a todo lo que es un maltrato sexual, emocional, psicológico y económico. No te voy a dar nada si no haces esto. Hay hombres o mujeres que le dicen a los hijos, si tú no sacas buena nota no te voy a dar tu comida o no te voy a pagar la pensión, y eso es violencia económica. O también amenaza económica. No te voy a dar de comer toda esta semana. Esos son maltratos y eso también es ejercer violencia. Hay personas que no saben estas cosas y dicen, ¿y ahora cómo me va a ayudar el Evangelio en medio de todo eso? Estamos yendo a lo primero que hemos leído, aprender a inclinar nuestro oído al consejo sabio de Dios. Porque estas cosas, dice, es el hacer esto, verso 18, dice, porque esta es cosa deliciosa si la guardaremos dentro de nosotros. El escuchar la sabiduría de Dios es cosa deliciosa a nuestra alma. Es decir, un alma alegre, un alma agradecida, un alma que sabe quién es Dios y lo que Dios ha hecho en su vida, no vive amargado, sino que siempre da fruto de alegría y de gozo. Es cosa deliciosa escuchar la sabiduría de Dios y atesorarla en el corazón. Por eso dice, tienes que guardarla dentro de ti. Si juntamente, y también dice, se afirmaren no solamente en tu corazón, sino en tus labios. Lo que nosotros hablamos tiene que ser coherente con lo que pensamos y con lo que nosotros sentimos. Amén. Si yo digo que estoy gozosa, lo expreso con el rostro, lo expreso con mis acciones. Digo, si yo estoy agradecida, lo expreso con mis actos, con mi forma de atender a los demás. Entonces, eso es íntegro. En el alma estoy agradecida, en mi mente estoy agradecida y hasta con mi cuerpo lo expreso el agradecimiento. Por eso todo se expresa en las facciones del rostro, en las facciones de nuestros actos, en las acciones nuestras, en la forma de hablar. Nosotros podemos por eso tener discernimiento porque somos luz y Dios nos muestra la necesidad del otro. No para criticar, sino para ayudar, porque somos hijos de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Pueden alabarle a Dios, solamente a Él. Él es digno de gloria. Las causas de la violencia, mis hermanos, las causas, ¿cómo se origina esto? Hay un mito, el mito de la inferioridad, de que en el caso que estamos hablando de esta semana, del maltrato contra la mujer en especial, ¿por qué se violenta tanto a las mujeres? Y como varones y mujeres que hay aquí también, para ayudarlas a estas mujeres, que ustedes van a ponerse de repente en el camino, jóvenes, jovencitas, ancianos, madres de repente valientes que están peleando por sus hijos, luchando adelante, sacando. Muchas de ellas sufren porque hay una causa, de que hay un mito de que la mujer es inferior por ser el sexo femenino y que el hombre es lo más. Entonces hay mujeres que viven así opacadas, así, que no pueden, hablan con miedo, actúan con miedo y son inseguras. Hay una desigualdad social también, otra de las causas, otra es la dependencia económica. Hay mujeres que son violentadas porque tienen que depender económicamente. Hablaba hace unos años, hace unos meses con una hermana, me decía, yo no puedo ir a la iglesia porque mi esposo ha agarrado todo el dinero y no me da ni un sol para movilizarme. ¿Cómo me voy a ir a la iglesia?, me decía la hermana. ¿Cómo me voy a ir? Y me tiene controlado. Es dueño de mi vida, dueño de mi libertad. No soy libre. Otra hermana conversando en otra consejería me decía, hermana, mi esposo hace todo. Barre, cocina, hace todo. ¿Cuántas le gustaría que el esposo haga eso, no? Barre, cocina, lava la ropa, pero le echa llave y dice, ya te hice todo, no necesitas ni salir al mercado, pero tengo que comprar. No, yo voy a comprar, acá está, no tienes por qué salir, tú te quedas acá. Te quedas acá, tú no tienes por qué salir, cuida a los niños porque ese es tu deber. Y él se va. Y dice, hermana, me siento una inútil, no puedo ni coger la escoba porque él no quiere. No quiere ni que yo cocine, no quiere que yo haga nada, pero él lo hace todo. Y le digo, tu esposo no trabaja. Sí, trabaja de noche. Está todo el día en la casa. Me tiene fastidiada. Digo, ¿cómo te casaste con él? ¿Y cómo que recién ha sido así? No, hermana, eso ha sido
desde el inicio. ¿Cuántos años de casado? 20 años. Aguantándolo así, ya no soporto. Me separo de él, pastora. Somos nosotros los pastores que determinamos si se separa o no. Nosotros damos la palabra. Tú encuentras lo que dice la palabra, oras a Dios y tienes que hacer lo que dice la palabra. Nosotros nos toca explicar y decir lo que la palabra de Dios dice. Tú tomas la decisión con Dios. Pero el apóstol Pablo dice, para tales cosas, esas mujeres, dice en 1 Corintios 7:15, pero si el incrédulo se separa, tengo que esperar que él se vaya, sí, hermana. Pero si el incrédulo se separa, que se separe, pues no está el hermano o hermana sujeta a servidumbre en semejante caso. Semejante caso. O sea, ¿qué caso habrá visto el apóstol Pablo que tuvo que decir eso? O sea, yo no sé si será este caso de la hermana, pero hay casos que en verdad son violencia sexual. Y eso es muy cotizado entre los matrimonios que son incrédulos y uno de ellos es creyente. El maltrato psicológico, como el que vemos, el que acabo de decir, el maltrato de dependencia económica. Y a veces hay hombres que son tóxicos, no dejan a la mujer para nada. ¿Dónde vas? Dame para acá tu celular. ¿Con quién has estado hablando? Todo le controla. La mujer no es libre. ¿Qué estás comiendo? ¿Por qué te echas ese perfume? ¿Y por qué te has cambiado la forma de vestir? ¿Y por qué te arreglaste el cabello? Seguro que hay otra persona. Inseguridad. Y la mujer no puede hacer nada. ¿Te estás bañando? ¿A dónde vas? No le dejan ni bañarse, ni arreglarse. Y te estás comiendo poco. Seguro que quieres guardar la línea. O estás haciendo ejercicio. Seguro que estás queriendo agradar a otro hombre. O sea, la mente enferma. Porque esa persona ha sido violentada en algún momento, ha sido una persona que tiene traumas, complejos, problemas que vienen desde atrás y se afloran dentro del matrimonio. Hermanos, todas esas cosas nosotros tenemos que aprender. Porque ¿quiénes van a ser los que van a llevar la palabra de Dios? ¿A quiénes, hermanos? Estamos rodeados de un mundo que está lleno de dolor, de angustia, pero no lo afloran, no lo sacan. ¿Y saben cómo lo sacan? Yéndose a las discotecas, yéndose a cantar, yéndose a bailar, porque es la única forma de desfogue que tiene, o prostituyéndose, o cayendo en fornicación, en adulterio, porque hay algo que les impide. Hay mucho mal, mucha influencia negativa de la sociedad. Por eso vino Cristo, a darle libertad a los ciegos, a dar libertad a los que están cautivos de la mente y del corazón. Para eso vino el Señor. Aleluya. ¿Cómo identifico a una persona que ha sido violentada? ¿Cómo la identifico? Muchas veces son el excesivo miedo que tienen. Hace unos meses me visitó una joven a mi casa y me estaba ayudando, tranquila, nos reíamos y todo. Pero de pronto llegaron los hermanos que me ayudaron en la electricidad y comenzaron a hacer los cables y ella se ponía a un ladito y otra se ponía para acá, y normal, cuando yo pongo así un ladito y es normal. Pero de pronto entra asustada, me dice: pastora, no soporto, no puedo, tengo que irme. ¿Qué pasó? Yo no soporto, ese hombre me miró feo. Digo, pero si es el hermano tal. Ese hermano, no, me mira feo y me habla feo. Todo, yo creo que tiene un pensamiento de lujuria contra mí. Y se puso a llorar desesperadamente. Yo tuve que tranquilizarla para que no la escucharan los hermanos que estaban, porque yo no puedo estar explicando lo que está pasando. Y ahí afloró. Por eso me dice, por eso yo no salgo de mi casa. Yo no salgo de mi casa porque no quiero toparme con ningún hombre. Me dan miedo los hombres. Entonces, tienen mucho miedo. Las personas que han sido violentadas física, psicológica o sexualmente tienen mucho miedo, mucha inseguridad. No pueden irse a la esquina y tú no sales miren, no trabaja.
No porque no quiera, tiene habilidades muy lindas, muy buenas, pero no trabaja porque no quiere toparse con hombres. No ha estudiado, ni ha terminado, ni quiere estudiar nada porque no quiere relacionarse con las personas. Pero después con las demás mujeres es tranquila y hace todas sus cosas. Pero hay mucho miedo, hay mucha inseguridad. Entonces las personas que han sido violentadas tienen mucho miedo, tienen una baja autoestima. No se valora. No, yo soy fea. No, yo para qué voy a estudiar si así morí, así he nacido y así moriré. Pobre y seguiré siendo pobre. Tiene un pensamiento de derrota, de incapacidad. Por eso le digo, hermanos, nosotros y cada uno de nosotros somos portadores de luz para sanar, para cuidar, para alentar. Y cuando comencé a hablar con ella, pues me contó y estamos en camino a su recuperación con la ayuda del Señor. Estas personas que son violentadas tienen una autoimagen distorsionada. Como le digo, soy feo, no sé nada, no sirvo para nada, todos me dicen el loco, la loca, y eso debo ser entonces. Entonces tienen una imagen de sí mismo distorsionada. Se miran al espejo, ni quieren mirarse al espejo, porque no soy la persona que dice ahí, y tienen miedo. Entonces hay una sociedad que está siendo afectada por la violencia. Todo esto que les estoy hablando es consecuencia del efecto que causa la violencia en muchos jóvenes, en muchos matrimonios. Además tienen un sentido de culpa. Todo esto es por mi culpa. Yo lo provoqué. Fui yo. No, tú no. Es decir, tienen un sentimiento de víctima. Y que todo lo que sucede es por su culpa. Y se echan. Yo escuché a esta joven que decía, soy una torpe. No sirvo para nada. ¿Yo para qué habré nacido? Y ahí viene el otro punto, que tienen deseo de morir. Entonces, todo esto nace por un descuido del padre, de la madre, por no cuidar el espíritu, el cuerpo, la mente de los hijos. Los que han sido violentados psicológicamente, niños, jóvenes, jovencitas, tienen ese sentido. Y los padres dicen, ya, pues, no importa, ya que vas a estar denunciando, ya pasó, ya sánate, ya, sigue adelante, ya te va a pasar. No, eso no pasa. Lo guardan, sí, se lo tragan, sí, pero cuando se casen o cuando quieran tener una vida saludable, supuestamente van a ver la diferencia con otros jóvenes y ellos no van a poder. Y va a ser difícil sanarlo o va a aflorar de otra forma. En una forma de guardarse a sí mismo o una expresión muy suelta de su carácter. O sea, o van a los extremos, son personas que van a los extremos, o se guardan, se cohíben, o son demasiado expresivas porque ha habido alguna violencia. Entonces, hermanos, nosotros necesitamos escuchar la voz de Dios, aplicar esta sabiduría en nuestro corazón, poner y entender que esta sabiduría que Dios nos da a nosotros por ser hijos de Dios, guardarlo en nuestro corazón porque es una cosa deliciosa para ayudar a nuestras vidas y a los demás, y además con ello afirmar nuestros dichos, nuestras palabras, para que tu confianza sea en Jehová, dice. Verso 19, para que tu confianza sea en Jehová. Las personas que son violentadas pierden la confianza en sí, en los demás y en Dios. Muchos no quieren ni creer en Dios porque han perdido su confianza en Dios. ¿Por qué? Porque no tienen confianza en su prójimo, ni tampoco pueden confiar ni en ellos mismos, ni en las personas que están a su lado. Por eso dice, cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, será el Señor nuestra confianza. Dice, te las he hecho saber hoy a ti, aquí, ahora, para que tú te afirmes en quién es tu confianza. ¿Quién es tu confianza, mi hermano, mi hermana? ¿En quién tú confías? En tus momentos de dificultad. Entonces, nosotros tenemos que afirmar nuestra confianza en Dios
Dios en el tiempo de la oración, en la lectura de la palabra, en las disciplinas espirituales, afirmar nuestra confianza, porque lo que nos espera en este mundo para dar testimonio de Cristo son fuertes batallas. Y el enemigo quiere cerrar la boca a los hijos de Dios para que no den palabra de Dios, para que no haya liberación en cuántas almas están perdidas. Porque si tú hablares estas verdades libertarían a muchas vidas. Pero lo que hace el enemigo es decirte, cállate la boca, tú no hables, tú no puedes, tú eres incapaz. Y comienza el diablo a ponerte violencia también. Porque hay espíritus inmundos que buscan que nosotros como cristianos demos mal testimonio, tengamos miedo, sintamos incapacidad de manera infundada. Porque a ti nadie te ha violentado, a ti nadie te ha herido, a ti nadie te ha lastimado, pero sientes un temor, un miedo que es un espíritu que viene a cautivar nuestro pensamiento y nos llena de miedos y de incapacidades para no poder expresar lo que Dios tiene para con nosotros. Lo que Dios te está dando hoy a ti es un compromiso ahora que tú tienes que tener con Dios. Primeramente de entender que tienes que tener confianza en Dios, hermano y hermana, porque Dios lo que ha puesto en ti es una gran bendición. ¿Cuántos alaban a Dios? Alaben a Dios todos los que están aquí, gloria al Señor. Dice, esto te hablo para que tu confianza sea Jehová, y te las he hecho saber hoy a ti también, a ti también. Dile que está a tu lado, a ti también, Dios te lo está haciendo saber, no solamente para nosotros, al que está ahí escribiendo, sino también a ti. Dice, por lo tanto, hay cosas que nosotros debemos entender, que debemos defender en los demás. No permitas que a los demás se les robe. Si tú ves a alguien que está robando, estafando a alguien y te quedas callado, hermano, tú estás también siendo parte, cómplice con aquel que violenta al pobre. Dice, no permitas, no robes al pobre, porque el pobre, dice, porque es pobre, ni quebrantes la puerta del afligido. Aquí está mostrándonos lo que son formas de violencia. La violencia se manifiesta en el robo. Y en el robo aquí, a los que son incapaces de defenderse. Muchas veces vemos que el que no puede defenderse es el que más es golpeado, maltratado en la sociedad, como son los niños, como son los adolescentes, como son las mujeres jóvenes, como son las mujeres que están de repente violentadas en los hogares, porque simplemente es mujer. Porque simplemente mujer, ya hay una idea, una ideología en el mundo de que esta no sabe, esta no puede. Cuando yo manejo me dicen, tenía que ser mujer, dicen. ¿Qué hago si estoy en mi carril? Pero quiere que yo adelante y pase por encima de todos para que ese rey pase. Pero yo no puedo porque hay un carro adelante. Insultan y maltratan. ¿Por qué? A ver, vaya y dígaselo al policía. Se quedan callados, sí. Pero ahí sí a la mujer sí. ¿Se dan cuenta? Entonces hay un estereotipo de que la mujer no, el hombre sí. Incluso las mismas mujeres, no, mujer, yo no voy a aceptar a que tiene que ser un varón que es. Entonces, a veces las mujeres tienen mucha capacidad, más capacidad que los hombres en todo lo que digo, en lo que es la administración, porque hay algo de las mujeres, ahora las mujeres están más capacitadas también, hay una competencia a iguales. Pero por eso que ahora, pues, en las empresas se han puesto psicólogos en lo que es organizacional para poder organizar y poder recibir a las personas que están capacitadas y que no tengan ningún trauma, ningún problema y puedan sacar adelante las empresas. Porque las personas que tienen traumas complejos y problemas de violencia no pueden llevar adelante una empresa. Los hogares donde hay violencia, los hogares son los que más sufren y son los niños los más afectados. Y violencia crea más violencia. Y el árbol malo no puede dar buenos frutos, pero el árbol bueno sí puede dar buenos frutos. Por eso, ¿cuál es tu esencia? La luz de Dios, la sabiduría de Dios, la dulzura de su palabra y nuestra confianza en el Señor. ¿Cuántos alaban a Cristo? ¡Aleluya! Por eso, si nosotros somos personas hábiles en identificar esto, podemos identificar que hay gente que roba al pobre, hay gente que quebranta la puerta del afligido. Nos lo dice el Señor, nos muestra, porque Jehová dice, hermanos,
sobre todas estas cosas va a juzgar la causa de ellos y despojará el alma de aquellos que los despojaren. ¿A quiénes? A los pobres. Por eso dice el consejo de Dios, dice, no te entremetas con el hombre iracundo, con el hombre, con la mujer que tienen orgullo, que tienen iras guardadas, que son violentos, dice en otra versión. No te entremetas, no hagas pacto, no te metas con esas personas que son violentas. ¿Por qué? ¿Por qué dice allí? Ni tampoco te acompañes con el hombre de enojos. No sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. La gente violenta está atada, tiene ataduras. No es por costumbre solamente o porque fue educado así, sino que ha dejado y abierto puertas también a las tinieblas. Por eso es importantísimo enseñar desde niño. La violencia no edifica dentro de casa. El maltrato, el desprecio, los sobrenombres, los apodos, eso no va entre nosotros, eso no se permite. Si otros lo dicen, son otros. Tú tienes que ser luz, que se conviertan ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Principios de la palabra en el corazón de nuestros hijos. Eso es lo que cambia el mundo, nuestros hijos que están bien educados en la palabra. Nuestros hijos a los cuales tenemos que enseñarle cansándonos, hermano, insistentemente, porque un día van a reaccionar y decir, mi mamá me dijo esto, y es verdad. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan lo que sus padres le decían? ¿Cuántas veces se los decía? ¿Cuántas veces? Y después que te cayó el chicote, y te cayó el golpe, y te cayó ¿cómo se dice? El pago te cayó la factura de todo lo que has hecho, ahí decía, ¿por qué no escuché a mi madre? Y no lo dicen por vergüenza. Pero qué bueno es que el Señor nos dice aquí, dice, porque todas estas malas maneras se aprenden. Aquí dice, no sea que aprendas, es decir, ¿cómo se aprende? Por lo que se mira y por lo que se escucha. Yo aprendo por las acciones. Yo veo a un hermano sirviendo a Dios, yo aprendo. Yo veo a una hermana trabajando para el Señor, yo aprendo. Yo veo a un hermano ayudando a otro, aprendo. Y tengo que aprender, ¿qué? Lo bueno. No aprendas lo malo. Si otro no trata bien, si otro no saluda, si otro no colabora, si otro no dice nada, otro se queda callado cuando otro lo maltrata, no dice nada. Esas cosas no aprendas. Aprende lo bueno, no aprendas lo malo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. No aprendas sus maneras, dice el Señor. Y esto es para exhortar, guiar y recordárselo a nuestros hijos, porque nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros familiares tienen que recibir la exhortación y la luz que tú les vas a dar. Y termino con esto. Continuamos mañana. No sea que aprendas sus maneras y dice, tomes lazo para tu alma. ¿Quién va a pagar el precio de esta desobediencia? Es tu alma. ¿Quién va a tener tener dolor y va a sufrir la consecuencia de haber abandonado la palabra de Dios? Es tu alma. Tu alma, ¿al precio de qué? ¿Con el precio de qué? Del pago del castigo eterno. Ahora no viene la amenaza. No, Dios nunca amenaza. Dios enseña. Tú aprendes y decides qué vas a hacer. Dios te dice, no aprendas lo malo. Pues yo quiero aprender lo malo. Es mi amigo, mi amiga, me gusta estar con él. Te estás recibiendo lazo para tu alma. Dios te está advirtiendo. Al final del camino vas a tener que darle cuenta al pastor. No, a Dios tienes que darle cuenta. Nosotros no podemos dar cuentas a los hombres. Tenemos que darle cuenta a Dios al final del camino. Como les decía el día de ayer, los pastores, nosotros tenemos la responsabilidad de velar por sus almas, de cuidar de ustedes, de ayudarlos a ustedes. De lo que nosotros no sabemos, no podemos cuidar. Pero si nosotros sabemos, nos damos cuenta de algo, tenemos que cuidarlos, orarles y aconsejarlos. No podemos obligarlos, ni presionarlos, ni jalarlos, ni tampoco amenazarlos, porque eso es violencia. Y Dios no nos ha llamado a la violencia. Dios nos ha llamado a dar la palabra, a iluminarlos a ustedes con la luz de la palabra. Y que ustedes aprendan. Todo el proceso, desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios el Padre hablando a través de actos, a través de demostración, a través de ejemplos, de milagros. ¿Para qué? Para que tú y yo aprendamos cuán bueno Él es.
y que en quién tenemos que poner nuestra confianza. Pues dice, maldito el hombre que confía en el hombre, pero benditos los que confían en Jehová. Dice su palabra, hermano, que si nosotros confiamos en Él, nadie nos podrá hacer frente. Habitaremos bajo el abrigo del Altísimo. Pisaremos y hollaremos escorpiones, dice su palabra. Habitaremos perpetuamente en su casa. Y podremos discernir entre lo bueno y lo malo. Podremos discernir entre lo justo y lo impío, entre lo santo y lo mundano. Podremos identificar entre lo que es vanagloria y lo que es santidad. Somos nosotros los que tenemos que decidir. Cada uno de nosotros tomamos decisiones para con las cosas de Dios. Por eso dice el Señor, no aprendas lo malo. No, ¿por qué? Porque vas a enlazar tu alma y tú mismo serás como aquel que se tiene que poner una soga al cuello y lanzarse y será echado lejos de la presencia del Señor. Tú mismo te pones lazo. Vamos a ponernos de pie.